Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Estamos juntos otra vez, gracias a nuestro maravilloso Dios, aquí en nuestro programa Lecciones que Transforman. Muchas gracias por elegir estar con nosotros. Gracias también por su cariño y sus oraciones. Gracias por compartir este programa con sus familiares y amigos. Que el Señor los bendiga en abundancia diariamente. Reciban un fuerte abrazo virtual todos los que nos miran desde las diferentes ciudades de este hermoso país que es Perú. También para aquellos que están en los diferentes países de Sudamérica, de Centroamérica, Norteamérica y también Europa, que diariamente deciden separar un tiempo para participar del programa Lecciones que Transforman y de esa manera continuar conociendo a nuestro buen Dios a través del estudio de la Biblia. También es un gusto para mí saludar y agradecer a todos los que ya están dejando sus comentarios aquí, en el chat. Tengan por seguro que me alegra leer lo que escriben, queridos amigos y hermanos. Les motivo para que siempre escriban ustedes, porque son parte del programa y siéntanse libre de comentar. Así que muchas gracias. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy, lunes 15 de marzo, que lleva por título ¿Quién es perdonado? Vamos a orar. Gracias, oh Señor, porque tú siempre solucionas los problemas que tenemos. Gracias porque estás a nuestro lado. Gracias porque nos despiertas con vida para darnos una nueva oportunidad. Y aquí, Señor, queremos prometerte hacer todo lo posible para obedecerte y seguir tus consejos, esos consejos que están escritos en tu palabra. Muchas gracias. Acompáñanos, Señor, ilumina nuestra mente, oh Espíritu Santo. Posesiónate de nosotros para conocer tu voluntad e ir por el camino que tú quieres que vayamos. Bendice a todos mis amigos y hermanos que están reunidos aquí y que tu palabra sea una bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, bienvenidos entonces una vez más a Lecciones que Transforman. Es una alegría poder estar con ustedes. Recuerden compartir este video, compartan esta transmisión para que otros también conozcan de Jesús. Gracias por los que ya están dejando sus comentarios. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Por favor, tengan lista ya su lección, tengan lista también su Biblia, porque hoy estaremos estudiando un tema muy importante, ¿sí? Listo entonces, comencemos. Es impresionante darnos cuenta que ya hemos llegado a la semana número 12 del estudio de la lección de escuela sabática del primer trimestre del año 2021. Faltaría una semana más y estaremos finalizando el tema Isaías, consolaos pueblo mío. Estoy seguro que el estudio del libro Isaías fue una bendición para su vida como fue para la mía. Hemos aprendido muchas cosas referentes al amor eterno de Dios y sus grandes anhelos y pensamientos para todo el que desea ser salvado. El profeta Isaías habla acerca de Dios,
que hizo todo lo posible para que el pecador sea redimido, sea salvado. Jesús es el centro del libro de Isaías. Jesús es el Salvador del mundo. Eso es lo que vimos hasta aquí. El estudio de esta semana lleva por título El deseado de todas las gentes, ¿no? Y una vez más el profeta da a conocer que el tiempo aceptable de Dios es proclamado y provisto por el Mesías, por Jesucristo. Ahora, el estudio de hoy se titula ¿Quién es perdonado? Para comprender mejor este tema, hermanos, amigos, es necesario recordar lo que estudiamos la semana pasada, ¿sí? En Isaías capítulo 58, versículo 3, el pueblo de Dios le reclama porque sus oraciones no son contestadas, sus ayunos no son tomados en cuenta. Ellos dicen, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Qué tremendo reclamo que le hace su pueblo, ¿no? A Dios. Como estos adoradores le reclaman. Le dicen, ayunamos y no lo tomas en cuenta, nos afligimos y tú ni lo notas. Amigos, pero ¿será cierto que Dios no toma en cuenta lo que hacemos? ¿Será cierto que Dios no nota nuestro ofrecimiento de adoración hacia Él? Quiero mostrarte algunos textos bíblicos que nos demuestran que sí, Dios nota. Dice, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá, dice Mateo capítulo 7, versículo 7. Jeremías capítulo 29, versículos 12 al 14 dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor. Amigos, estos versículos y otros más claramente nos enseñan que Dios está dispuesto a escuchar y a dejarse encontrar por sus hijos. Entonces, ¿por qué en Isaías capítulo 58, versículo 3, estas personas dicen, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? ¿Por qué hablan así? Bueno, apreciados amigos, yo les pregunto, ¿alguna vez un obstáculo se ha interpuesto en su relación con otra persona? Seguro que sí, ¿no? Dios también tiene ese problema, hermanos. Hay un obstáculo que se interpone en su relación con su pueblo y hace que las cosas no anden bien entre ellos. ¿Y qué es? Bueno, Isaías capítulo 59, versículos 1 al 15 nos lo dice. Lea conmigo, por favor, ¿sí? Con atención. Dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. El problema no estaba en Dios, hermanos. El problema estaba en las iniquidades del pueblo. Porque la mano del Señor no era corta, dice. No es corta, ni es sordo. El problema está en el pueblo. Sigue diciendo, son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras, su lengua murmura maldades, se mienten unos a otros, conciben malicia y dan a luz perversidad. ¡Qué tremendo! Sus obras son obras de iniquidad y sus manos generan violencia, sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Fíjense cómo habla el profeta Isaías. Y sigue diciendo, sus pensamientos son perversos, dejan ruina y destrucción en sus caminos, no conocen la senda de la paz, no hay justicia alguna en su camino, por eso el derecho está lejos de nosotros y la justicia queda fuera de nuestro alcance. Esperábamos luz, pero todo es tinieblas, claridad, pero andamos en densa oscuridad. Esperábamos la justicia y no llegó. La liberación sigue lejos de nosotros. Son muchas nuestras rebeliones. Nuestros pecados nos acusan. Hemos sido rebeldes, hemos negado al Señor, le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios.
fomentamos la opresión y la traición, proferimos las mentiras concebidas en nuestro corazón. El Señor lo ha visto y le ha disgustado ver que no hay justicia alguna. Lo ha visto y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga. Qué tremendo, amigos. Qué tremendo lo que el profeta Isaías dice aquí. Aquí está el problema. El problema no estaba con Dios, el problema está con el pueblo. Amigos, estos versículos nos muestran el problema que había entre Dios y su pueblo. Era un problema grave. Ese problema era el pecado. El profeta dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. Hermanos, nosotros podemos hacer cualquier cosa para Dios, pero si albergamos pecados en nuestra vida y no las confesamos para ser perdonados y purificados, no esperemos respuesta a nuestras oraciones o aprobación de Dios. La Biblia deja muy en claro que los que albergan sus pecados no deben esperar que el Señor responda a sus oraciones. Fíjese lo que dice aquí el Salmo 66, 18. Leamos lo que dice David en este Salmo 66, 18. Dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. ¿Se dan cuenta? La Biblia deja claro que el pecado es algo muy serio, hermanos. Y las consecuencias o efectos de nuestros pecados son terribles. Algunos de los efectos terribles del pecado son que el pecado nos roba el gozo. El pecado nos roba la confianza. El pecado trae culpa, produce temor. El pecado apaga el Espíritu de Dios. El pecado trae daño físico, causa dolor en el alma. El pecado entristece el corazón de Dios, abre la puerta a otros pecados, pero por sobre todo, el pecado rompe la comunión con Dios. Y cuando eso sucede, todo está perdido, hermanos. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Sin embargo, la separación causada por el pecado tiene un remedio. Y de eso se trata el estudio de hoy, que lleva por título, ¿quién es perdonado? Hay un remedio, hay una esperanza entonces. Amigos, Dios solamente puede ayudarnos a salir de nuestra tragedia si renunciamos a los pecados que nos separan de Él. Por eso, Isaías capítulo 55, versículo 7 dice, que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas, vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes, vuélvanse a nuestro Dios que es generoso para perdonar. ¿Se dan cuenta? Hermanos, es posible que no tengamos la fuerza para renunciar a nuestros pecados por nosotros mismos, pero debemos estar dispuestos a renunciar a ellos y cooperar con Dios mientras Él los elimina por nosotros o nos ayuda a eliminarlos, porque no podemos llevarlos a su reino imperecedero de vida eterna y perfecta armonía. Recordemos siempre que el Señor salva a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Repito, el Señor salva a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Esto significa que el pecador necesita decidir abandonar sus pecados y entregarse a Jesús para que Él lo purifique y lo salve. Piensen lo siguiente que le voy a decir, por favor. Escuchen. Si Dios bendijera a quienes ignoran sus principios vivificantes, si dejara pasar por alto la rebeldía de ellos y los salvara a pesar de sus pecados, estaría enviando un mensaje falso y peligroso al mundo de que sus principios no importan. Y todo el mundo haría lo que le venga en gana. También alentaría y fortalecería los comportamientos nocivos, incluidas las acciones opresivas, y prolongaría el sufrimiento causado por el pecado. Amigos, estoy seguro que todos deseamos vivir en la Nueva Jerusalén y en la tierra nueva, porque se nos promete que allí no habrá peligro ni nada que cause daño alguno a sus habitantes, ¿sí o no? Pero pregunto, ¿sería segura la Nueva Jerusalén y la tierra nueva
Si Dios salvara a quienes nunca dejan de lado su egoísmo, su desobediencia y su rebeldía, ¿estaríamos a salvo si viviéramos allí con ese tipo de personas? Claro que no, hermanos. Por otro lado, no basta ser, entre comillas, buenos para ser salvos. De eso ya hemos hablado mucho en los estudios anteriores. La apariencia no sirve de nada. Esa idea de que Dios salvará a todos los que son buenos, entre comillas, solo porque cumplen algunos ritos religiosos o ayudan a su prójimo, pero viven en rebeldía abierta a los mandamientos de Dios, es falsa. Esa enseñanza de que Dios quitará automática y milagrosamente los pecados acariciados de las personas para hacerlas perfectas sin que ellas decidan hacer bien las cosas es un evangelio caprichoso, antibíblico y falso que creen millones de personas. Hermanos, Dios nunca violenta el libre albedrío humano al quitar los pecados de la gente en contra de su voluntad. Si han elegido entregarse completamente a Cristo y cometen un error, Él los va a perdonar misericordiosamente cuando confiesen. Sin embargo, no hay ninguna evidencia en la Biblia de que el Señor imponga u obligue a las personas a tener un carácter como el de Cristo. Nuestro carácter es una obra en proceso, a veces un proceso accidentado durante toda nuestra vida, pero Dios sabe en qué hemos decidido convertirnos al aceptar el poder transformador de su Espíritu Santo y respeta nuestra decisión. Por lo tanto, las decisiones que tomamos son importantes. No solo las grandes decisiones, sino también todas las pequeñas que nos confrontan cada día. Juntas, estas decisiones desarrollan la textura moral de nuestra vida que conforma nuestro carácter. Oh, queridos amigos, esto es importante que entendamos en el estudio de hoy, que lleva por título ¿Quién es perdonado? Entonces, ¿quién es perdonado? Perdonado es aquella persona que decide abandonar el pecado, que decide dejar el mal camino, que decide hacer la voluntad de Dios. Es verdad que los pecados no pueden ser vencidos por nosotros, pero la decisión está en nosotros de hacer o pedir a Dios que venza esos pecados en nuestra vida. Pero Dios no va a obligarnos. Dios no va a obligarnos a dejar ese pecado escondido. Ya lo dijo el salmista, si yo no hubiese abandonado el pecado, si yo no hubiese decidido dejar el mal, Dios no me hubiese escuchado. Es que Dios no obliga a nadie, hermanos. Dios no obliga a nadie a andar en sus caminos. Dios ruega, Dios aconseja, Dios va a hacer todo lo posible, pero no nos va a obligar. No nos va a obligar. Por eso la pregunta ¿quién es perdonado? Tiene respuesta en la Biblia. Aquel que decide ser perdonado. Aquel que confiesa su pecado. Aquel que decide andar en los caminos del Señor. Ahí está el asunto. Para eso hemos sido dados, o por eso nos ha sido dado de parte de Dios el libre albedrío para decidir. Nosotros no somos robots. Dios no es un Dios autoritario que nos obliga a dejar el mal camino. No, no amigos, somos libres nosotros para dejarlo. Nosotros por nuestra propia decisión decimos, sí Señor, yo quiero abandonar ese pecado o esos pecados, esa vida mala. Por favor, ayúdame. Yo soy el que decido pedir ayuda a Dios. Y Él va a vencer esos pecados en nosotros. Porque la lucha no es contra sangre ni carne. O sea, no es contra seres humanos. La lucha es espiritual y esa lucha la vence Cristo en nosotros. Pero nosotros somos los que decidimos que Él lo haga. Así es, amigos.
Así es. Entonces, recuerde una cosa, nosotros decidimos ser perdonados. Decidimos. Jesús hizo todo para perdonarnos, pero nosotros decidimos tomar ese sacrificio, esa fortaleza que está en Cristo, ese poder para vencer el pecado. Él nos ofrece su poder. Él nos ofrece su victoria, porque Él venció al mundo, dice su palabra. Él venció al mundo. Por lo tanto, nosotros podemos vencer en Él también, pero debemos decidir. Por otro lado, amigos, cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando nosotros guardamos sus mandamientos, no es para que seamos salvos, porque Dios ya hizo todo para salvarnos. En nosotros no hay nada que podamos hacer para salvarnos. Nosotros no podemos. Pero la decisión que tomemos va a depender nuestra salvación. La decisión de ir a Cristo, de vivir en comunión con Él, para que Él nos mantenga salvos hasta el final. Porque la salvación es diaria. Cada día nosotros somos salvos en Cristo. Ahora, entonces, ¿por qué Dios nos manda a que obedezcamos sus mandamientos? Porque esos mandamientos o esa obediencia de sus mandamientos que realizamos nosotros muestran a los demás, al mundo entero, que estamos salvos. Nosotros no obedecemos a Dios para salvarnos. Nosotros no debemos seguir el ejemplo del pueblo de Israel en los tiempos de Isaías, que ayunaban para tener la gracia de Dios. No, eso está equivocado. Así no es la forma de vivir la vida cristiana. Nosotros si ayunamos, nosotros si oramos, si hacemos las cosas que Dios nos ordena que hagamos, lo hacemos ¿por qué? En primer lugar, por amor. En segundo lugar, porque eso demuestra que el Señor nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha salvado. Y eso justamente es lo que nos dice Romanos. Abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia en Romanos, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 21 al 24. Son textos que están en la lección de la escuela sabática del estudio de hoy, que lleva por título ¿Quién es perdonado? Vamos a Romanos capítulo 3, versículos 21 hasta el 24. Y ponga mucha atención, por favor. Tome su Biblia, ¿sí? No lo puse en la diapositiva para que usted abra su Biblia, anote, marque estos textos que son muy importantes. ¿Quién es perdonado? ¿Quién es perdonado? Todo tiene que ver con la decisión. Decisión. Amigos, cada decisión que nosotros tomemos en la vida son para vida eterna o son para muerte eterna. Sí, así es. Así es. Hay dos caminos frente a nosotros y la decisión que tomemos frente a estos dos caminos nos llevan a la victoria o a la derrota. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 24. ¿Qué es lo que dice? Vamos por favor a leer, ¿sí? Vamos a leer. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por estar con nosotros en Lecciones que Transforman. Estamos estudiando un tema muy importante de esta semana, ¿sí? El tema de hoy es ¿quién es perdonado? ¿Por qué? Porque ayer nosotros hemos estudiado los efectos del pecado, cómo el pecado, y hoy día hemos visto, ¿no?, los pecados terribles que el pueblo de Israel había cometido. Sí, pero había esperanza y hay esperanza, hermanos. Y habrá esperanza mientras la puerta de la gracia esté abierta. Para todos los pecadores hay esperanza, no importa cuán terribles sean los pecados en el ser humano, Dios está dispuesto a perdonarlos. Pero aquí nuevamente entra el detalle.
Todo depende de quién, del ser humano, porque Dios ya hizo su parte. Dios ya hizo su parte y todo este trimestre hemos estado estudiando de qué manera Dios hizo su parte para perdonar al pecador. Ahora depende del pecador. Ahora la pelota, por así decirlo, está en la cancha del pecador. El pecador, si decide ser perdonado, si decide abandonar el pecado, si decide que Cristo venza sus pecados en su vida, será perdonado, llegará a la victoria. Todo depende del pecador, del ser humano. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24 dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La pregunta es, ¿de dónde viene el perdón? ¿De dónde viene la justicia en nosotros? ¿Quién hace el milagro? El texto dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Sigue leyendo, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados, son perdonados, son salvados, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amigos, ¿quién hace el milagro? ¿Quién hace el trabajo en nosotros? ¿Quién nos justifica? ¿Quién nos perdona? ¿Quién nos limpia? ¿Quién nos salva? ¿Quién? Jesucristo. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia. No porque nosotros hagamos algo. No porque nosotros obremos. Nosotros, hermanos, no somos salvados por nuestras obras. Nosotros no vamos a ser perdonados por nuestras obras. La pregunta es, entonces, ¿por qué obedecemos? ¿Por qué? Obedecemos. ¿Por qué? ¿Por qué? El texto bíblico dice que nosotros obedecemos porque Él nos ha salvado por su gracia. ¿Sí? Entonces, esa salvación en nuestra vida transforma nuestra manera de vivir, transforma nuestra mente. No puede ser que Dios nos haya salvado para continuar viviendo una vida perdida, una vida desordenada, una vida de desobediencia. Para eso Dios no nos ha salvado. Dios nos ha salvado para vivir una para vivir una vida de obediencia, para vivir una vida de armonía con su voluntad. Si Dios nos ha perdonado, Él quiere que nosotros vivamos una vida de perdón. Así es. Así es. Ahora, amigos, es importante que nosotros vivamos una vida en armonía con Cristo. No para ser salvos, sino ¿para qué? Para demostrar que nosotros ya estamos salvos. Nosotros vivimos una vida de obediencia porque el Señor nos ha salvado. Eso hay que entender, eso hay que comprender, por favor. ¿Sí? Un día cuando Cristo venga, escuche bien esto, un día cuando Jesús venga, que será pronto, ¿ya? Seremos juzgados, ojo, juzgados por nuestras obras. ¿Y por qué seremos juzgados por nuestras obras? Porque eso demostrará de que hemos sido salvados. Nuestras obras, hermanos, revelan si realmente hemos sido salvados por Jesús. Lea conmigo Santiago, capítulo 2, versículo 18. Santiago, capítulo 2. Santiago está después de Hebreos. Santiago, capítulo 2, versículo 18. Vamos, por favor, lea conmigo Santiago, capítulo 2, versículo 18. Somos juzgados o seremos juzgados
por las obras, porque nuestras obras revelan si realmente hemos sido salvados. Y eso lo confirma Santiago capítulo 2, versículo 18. Vamos por favor. Santiago capítulo 2, versículo 18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Se da cuenta? Dice aquí, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras muestran mi fe en Jesús. Mis obras muestran que he sido salvado por la gracia, por la fe en Jesús. Por eso obedecemos, por eso hacemos lo que hacemos en Jesús, porque Él nos ha salvado, para vivir una vida de obediencia y de armonía a su voluntad. Eso es importante, hermano, que nosotros sepamos. Por eso Dios en Miqueas, busque Miqueas por favor. Miqueas, vaya al Antiguo Testamento y ubíquese en Miqueas, capítulo 6. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas está después del libro de Jonás y está antes de Nahum. Son esos libros pequeños, ¿no? De los profetas menores. Menores porque escribieron libros pequeños. Miqueas está entre Jonás y Nahum. Ahí está, en el centro. Busque por favor Miqueas, capítulo 6, versículo 8. ¿Por qué Dios siempre está hablando a su pueblo? Y lo leímos y estudiamos allí en Isaías las semanas pasadas. Hemos visto que Dios siempre le está pidiendo cuenta a su pueblo acerca de la injusticia que están cometiendo. Ustedes no son justos, ustedes abusan de la gente, sus manos están manchadas de sangre, son homicidas. ¿Por qué Dios está siempre hablando de eso, de la injusticia, de la falta de amor? ¿Por qué? Porque eso es importante, eso demuestra que somos pueblo de Dios o no somos. Si somos injustos, entonces estamos nosotros fuera de lugar. El pueblo de Dios tenía que ser justo y amoroso y tratar bien a los demás, a su prójimo, porque eso demostraría a los demás pueblos de que eran realmente el pueblo de Dios. Porque Dios es justo, porque Dios es amor, porque Dios hace el bien. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso Dios reclamaba a su pueblo estas cosas. Y cuando nosotros leemos Miqueas, capítulo 6, versículo 8, usted se va a dar cuenta que Dios le pide a su pueblo que haga algo. Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Tiene allí Miqueas? Vamos a leer juntos. Miqueas 6, 8 dice, hombre. Cuando habla de hombre aquí está hablando tanto del varón y la mujer. En otras palabras, al ser humano, a sus criaturas, pero en especial a su pueblo, le habla aquí. Dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros, hermanos? ¿Qué pide de nosotros? Dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí está. Mira, Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice, lo que nos pide el Señor solamente es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amigos, ¿por qué el Señor les pide estas obras que hagan? ¿Por qué?
¿Por qué? Porque eso demostrará de que Dios vive en sus vidas. Sí, porque Dios vive en sus vidas. Cuando Dios vive en nosotros, cuando nosotros somos controlados por Dios, hacemos justicia, amamos misericordia, sí, y vivimos una vida de humillación ante Dios. ¿Se da cuenta? Eso es importante. Entonces, nosotros hacemos estas cosas porque hemos sido perdonados. Perdonamos a los demás. Somos misericordiosos con los demás. Somos justos con los demás porque hemos sido perdonados. Sí, amigos, no para ser perdonados, sino porque ya hemos sido perdonados. Recuerde que Dios nos amó primero. Recuerden que Dios hizo todo primero para que nosotros podamos, en respuesta a eso, cumplir sus mandamientos, seguir sus consejos, vivir una vida en armonía con Él. Sí, amigos, Él tomó iniciativa para todo. Él toma la iniciativa para todo. Por lo tanto, nuestra fe en Jesús debe ser viva. Y es viva cuando nosotros obramos. Sí. Recuerde lo que dijo allí Santiago, capítulo 2, versículo 18. Mi fe se demuestra a través de las obras. Mi fe en Dios, mi salvación es viva cuando yo obro para el bien. Cuando yo obro para el bien. Eso es claro, hermanos. Eso es claro. Vamos a leer dos textos bíblicos. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Vaya a Gálatas capítulo 5, versículo 6. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 6? Mire lo que dice Gálatas 5, 6. La última parte es lo que nosotros estamos hablando. Gálatas capítulo 5, versículo 6. ¿Qué dice? Dice Gálatas 5, 6. Bueno, para los que están buscando, Gálatas está después de 2 de Corintios y está antes de Efesios. Gálatas, ¿ya? Ahí está Gálatas. Después de 2 de Corintios, antes de Efesios. Entre 2 de Corintios y Efesios está Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 6, ¿qué dice? Dice, porque en Cristo Jesús, fíjese, en Cristo Jesús es el centro de todo, hermanos. Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ¿sí? Ni la incircuncisión, sino la fe. Escuche bien esto. La fe que obra por el amor. Por eso en Miqueas 6:8 Dios dice, hagan justicia, amen misericordia. Eso es amor. Eso es amor. Esas son las obras del amor. Pero, ¿dónde nace eso? En la fe. Por eso dice aquí, la fe obra por el amor. El amor, las obras de amor demuestran que yo tengo fe en Jesús. Demuestran que yo he sido salvado por Jesús. Eso. Vamos a Santiago ahora, nuevamente. Santiago capítulo 2, versículo 26. Otro texto bíblico. Recuerde que Santiago está después de Hebreos. Santiago capítulo 2, versículo 26. Busque por favor Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 26. Mire lo que dice. Escuche bien este texto, y léalo, anótelo. Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago está después de Hebreos y está antes de Primera de Pedro. ¿Ya?
Santiago está después del libro de Hebreos, antes también de Primera de Pedro, ahí en el centro está. Santiago capítulo 2, versículo 26 dice, así, así como el cuerpo, así como el cuerpo, sin espíritu está muerto, o sea, sin aliento de vida. Recuerden que espíritu aquí es el aliento de vida. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, y dice la última parte, también la fe sin obras está muerta. ¿Qué dice la última parte de Santiago 2:26? También la fe sin obras está muerta. ¿Se da cuenta? ¿Qué más claro, hermanos? La fe sin obras está muerta. Nosotros hemos sido salvados solo por la fe. Ojo, escuche bien esto, por favor, porque algunos piensan, y tal vez hay alguien aquí que me está mirando y escuchando, que piensa que nosotros somos salvados por la fe y las obras. Eso es equivocado, porque yo he escuchado muchos estudiantes de la Biblia y algunos predicadores que dicen que nosotros somos salvados por la fe y las obras. Eso es falso. La Biblia no enseña eso. Nosotros somos salvos solamente por la gracia de Cristo, no por algo que hayamos hecho. No hay una pizca de obra que nos salve, que nosotros hayamos hecho. Alguna obra, nada, absolutamente, ni un granito fue metido en la salvación, ni un granito de esfuerzo humano fue metido en la salvación, en el plan de salvación de Dios. El plan de salvación solamente es 100% por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿las obras dónde están? Aquí está lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 26. Dice, la fe sin obras está muerta. Las obras entran después de que Cristo nos ha salvado. Sí, las obras entran. Las obras son consecuencia de nuestra salvación. No nos salvamos ¿por qué? Porque ayudamos a la fe. No, nosotros solo obramos porque ya la salvación nos da el poder para obrar. Porque si no seríamos salvos por Jesús, no habría, nuestras obras serían ¿qué? Muerta, dice Santiago 2:26. Todas nuestras obras serían muertas sin la salvación, sin la fe en Jesús. ¿Está bien? Las obras tienen poder porque la salvación, la fe en Jesús nos da ese poder. Así es, la fe nos impulsa a obrar. La salvación que Cristo nos dio nos impulsa a obrar, a amar misericordia, a hacer justicia y a humillarnos ante Dios. Así es, amigos. Eso nos habla la Biblia. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Y déjame leerte lo que dice aquí en la lección de escuela sabática de hoy. Hay un texto que me gusta mucho, que por eso lo voy a leer literalmente. En la lección de hoy, que lleva por título ¿Quién es perdonado?, dice lo siguiente. Una verdadera experiencia, estoy en la última parte, en el último párrafo del texto de la lección. Dice, una verdadera experiencia cristiana es aquella en la que la fe se expresa en un compromiso diario con el Señor, que a su vez se revela mediante la obediencia a la ley. ¿Se da cuenta? ¿Ya? ¿En qué consiste la verdadera experiencia? En un compromiso diario con el Señor, o sea, en una relación íntima con Jesús. Pero ¿cómo dice se refleja o se revela ese compromiso o esa vida de fe en Jesús, de salvación en Jesús?
¿Cómo se revela? ¿Cómo se muestra? Dice, mediante la obediencia, mediante las obras de la ley. Pero las obras de la ley no sirven de nada si no tengo un compromiso con el Señor, una relación con Él íntima. No me sirven de nada mis obras si es que yo no tengo fe en Jesús, si es que yo no mantengo una relación íntima con Dios a través del estudio de la Biblia, a través de la oración. Sí, por eso, amigos, escuchen bien esto, por eso, con toda la tristeza de mi corazón, con toda la tristeza de mi corazón, yo voy a decir lo siguiente. Hay personas que hacen muchas obras buenas, y esto lo dije al inicio del estudio. Hay personas que hacen muchas obras buenas, son caritativas, construyen albergues, orfanatos y tantas otras cosas más buenas, donan cantidad de dinero, pero no aman a Jesús. No aman a Jesús. Hacen esas cosas solo para callar su conciencia que los acusa de que deben ir a Dios. Yo conozco a muchos, y seguro que tú también, en el mundo hay muchos ateos que no creen en Dios, pero hacen muchas obras caritativas. Sí, y tal vez tienes tú un familiar, tal vez tienes un amigo que es así, que te critica porque lees la Biblia y te dice, ¿qué estás leyendo la Biblia? ¿Qué está haciendo esa iglesia? Te están engañando. Estás dando tus ofrendas, estás dando tus diezmos para que vivan esos pastores, para que vivan esa gente. Da ese dinero a los pobres. Da ese dinero a esto. Amigos, esa no es la actitud bíblica. Eso no es la actitud bíblica. Eso muestra que esta gente está obrando sin fe. La fe de ellos es muerta. Es muerta, y las obras que hacen también son muertas, porque son obras humanas. Son obras humanas, y toda obra humana es como trapo de inmundicia, dice la Biblia. Está manchada de pecado. No importa cuán bonito aparezca por fuera, no importa cuán lindo aparezca por fuera, ante los ojos del mundo. ¡Wow! Mira cómo donan, mira cómo construyen esto para los pobres, para los huérfanos. Eso sí es bueno. Sí, pero su fe, ¿en quién está? En ellos mismos. Todas esas obras son obras de orgullo. Son resultado del pecado. No sirve para nada. Por eso, primero tiene que estar Cristo. Primero debe, dice aquí el comentario, la verdadera experiencia cristiana es aquella en la que la fe se expresa en un compromiso diario con el Señor. Si yo hago obras, pero no tengo una comunión con Jesús, esas obras están muertas. No sirven de nada, son resultado de mi esfuerzo humano, y todo esfuerzo humano sin Cristo es vacía, es hueca. Es hueca. Pero sigue diciendo lo siguiente, fíjate lo que dice acá. En el juicio, ¿ya? Dios se vale de las obras como evidencias para sus criaturas que no pueden leer los pensamientos de fe como Él. ¿Para qué sirven entonces nuestras obras? ¿Para qué? Sirven como evidencia, dice, como evidencia de mi fe. Porque amigos, los ángeles y los otros seres humanos y los mundos no caídos tienen que ver, porque ellos no leen la mente como Dios, no leen la mente. Entonces, ¿cómo ellos saben que nosotros tenemos fe en Jesús, que vivimos una comunión íntima con Jesús? ¿Cómo van a saber? A través de nuestras obras. A través de nuestras obras. Nuestras obras demuestran que yo creo en Jesús, que yo amo a Jesús, que he sido salvado por Él,
que yo vivo por Jesús. Así es, así es. Y amigos, solo usted, solo yo conocemos la realidad de nuestra vida. Usted sabe por qué está haciendo las obras que hace. Usted sabe las intenciones de sus obras. Y no solo usted, sino también Dios. Y un día vamos a dar cuenta de eso. Un día vamos a dar cuenta de eso. Ya hemos estudiado eso, ¿no? Anteriormente. Y ejemplo tenemos en la vida de los israelitas. Ayunamos y no nos haces caso. Adoramos aquí, sacrificamos y no nos respondes. El problema no está en Dios, hermanos. El problema no estaba en Dios, igual con los fariseos. No estaba en Jesús el problema. El problema estaba en los fariseos que tenían duro el corazón, que se habían acostumbrado a hacer obras de aquí para afuera, pero no interiormente. Ellos no amaban a Dios. Ellos hacían las cosas solo para que la gente los vea, para recibir los aplausos. Y Jesús se los cantó en la cara de ellos mismos. Ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes hacen lo que hacen solo para que la gente los vea, pero por dentro están como huesos de muertos, están podridos. Porque ustedes no tienen una comunión conmigo, me rechazan, viven una vida independiente de mí. Ustedes leen la Biblia solamente por una costumbre. Leen este libro, les dijo Jesús, este libro leen solamente como un libro cualquiera, como si fuera un libro de historia, un libro de matemática. Estoy parafraseando lo que Jesús les dijo, ¿no? A ellos. Sí, amigos, porque si nosotros abrimos la Biblia solamente por una costumbre o solo por una curiosidad o solo por mira, escucha, hasta solo por un asunto académico, porque soy maestro, porque tengo que enseñar, y esto me involucra también, solo porque tengo que enseñar, voy a leer la Biblia, estudiar aquí y allá, amigos, de nada sirve. Porque si este libro no transforma mi mente, si este libro no me mantiene en comunión íntima con Jesús, y lo tomo este libro como si fuera cualquier libro de leer, de historia por allí, olvídese, estamos perdidos. Estamos perdidos. Yo tengo que leer la Biblia para acercarme a Jesús. Yo tengo que orar para hablar con Jesús, como si fuera un amigo íntimo. Eso es. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de hoy que titula ¿Quién es perdonado? Tiene que ver mucho, amigos. Tiene que ver mucho. En primer lugar, hemos aprendido que es perdonado aquel que decide ser perdonado. Aquel que decide abandonar la vida pecaminosa. ¿Ya? Y en segundo lugar, ese perdonado debe vivir como perdonado. ¿Qué haciendo? Miqueas 6:8 dice, solamente justicia, haciendo justicia, amando misericordia y humillándose ante el Señor. Quiere decir que el perdonado debe vivir perdonado en obediencia al Señor. ¿Y por qué debemos obedecer? Y hemos leído los textos bíblicos. ¿Por qué tenemos que hacer obras de obediencia? ¿Por qué tenemos nosotros que obedecer la ley y practicar lo que dice la ley? No para ser salvos, porque ya hemos sido salvados. Debemos obedecer porque eso revela nuestro perdón, revela nuestra salvación, revela que el Señor vive en nosotros. Por eso, nosotros, amigos, si obramos, si obedecemos, no lo hacemos para que Dios nos ame más.
Nosotros no obedecemos para que Dios nos escuche más. Nosotros obedecemos porque Dios ya nos amó, porque Dios ya dio todo. Entonces, el que ha sido perdonado debe vivir perdonado, debe vivir en obediencia y cuando ore, sus oraciones serán escuchadas. ¿Sí? Porque es un ser humano que vive perdonado. Por eso cada día nosotros deberíamos confesar nuestros pecados. Por eso cada día deberíamos nosotros entregar nuestra vida a Él, cada día. Eso debemos hacer. Yo le pregunto, ¿quiere hacerlo? Dígame, ¿quiere hacerlo, hermano? Yo quiero hacerlo. Yo quiero vivir perdonado en el Señor. Yo quiero vivir en obediencia a la ley de Dios. Amigos, y eso solamente se va a lograr cuando estemos en comunión íntima con Jesús. Por eso debemos emplear nuestro tiempo, cada momento, para leer la Biblia, hermanos. Yo quiero repetir una vez más aquí, yo estoy agradecido porque ustedes son parte de este grupo de lecciones que transforman. Aproximadamente 190, 180 personas diariamente entran para estudiar la Biblia conmigo, para ser parte de este lindo grupo espiritual de lecciones que transforman. Y yo estoy agradecido por eso. Sin embargo, usted no puede depender solo de este programa. Usted tiene que tener su comunión íntima con Jesús. Íntima con Jesús. Sí, amigo, amiga. Acérquese a Jesús diariamente. Busque un espacio aparte de este programa que usted dedica tiempo, 40, 50, 60 minutos. Dedique un tiempo personal para hablar con Dios, para estudiar la Biblia. Y usted puede, ¿qué hacer? Lo que usted escuchó aquí, puede reforzar personalmente y meditar y conversar con Dios y llorar, abrir su corazón a Él. Hágalo. Este programa está para motivarlo a hacer eso. Por eso Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio a través de las redes, para ayudarlo, motivarlo. Pero usted no se puede quedar solo con esto. Tiene que avanzar. Tiene que continuar usted durante todo el día orando, meditando en la palabra del Señor. Antes de ir a acostarse, hable con Dios también. Abra la Biblia, estudie la palabra. ¿Está bien? Vamos a orar. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias porque nos amas. Y gracias porque hoy día hemos aprendido una vez más que, Señor, tú estás dispuesto a perdonar nuestros pecados. Tú estás dispuesto a sacarnos del hoyo de la desgracia que el pecado nos ha metido. Señor, y tú has hecho todo ya. La decisión ahora debe ser tomada por nosotros, los pecadores. Nosotros debemos decidir confesar nuestros pecados. Nosotros debemos decidir abandonar esos pecados. Nosotros debemos pedirte que mores en nuestra vida para que eches y limpies de todo mal nuestro ser entero. Está en nosotros la decisión de ser perdonados. Sí, Señor, pero también hemos aprendido hoy que debemos vivir perdonados, debemos vivir en obediencia como resultado de tu perdón, como resultado de tu salvación, como resultado de lo que tú has hecho por nosotros. Tú no nos has rescatado del pecado para continuar viviendo en pecado. Tú no nos has liberado de la muerte para vivir en muerte. Tú nos has liberado de la muerte para vivir una vida plena en obediencia a ti y a tus mandamientos. Por eso, Señor, hoy hemos leído en Miqueas capítulo 6, versículo 8, que dice que tú quieres que vivamos haciendo justicia, que vivamos amando y siendo misericordiosos con los demás.
Eso. Pero eso solamente es resultado de nuestra salvación, del amor que tú has mostrado a nosotros. Y ese mismo amor tenemos que mostrar a los demás. Eso es lo que tú quieres. Y gracias, Señor, por enseñarnos eso hoy. Gracias porque nosotros somos salvos solamente por tu gracia, por la fe en ti. Gracias por eso. Bendice a todos mis amigos y hermanos que me han acompañado hoy. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amigos, fue un gusto estar otra vez con ustedes. Fue un placer realmente. Por la gracia de Dios, nosotros podemos estar vivos. Y esa bendición que hemos recibido, no hay nada mejor aprovecharla al estudiar la Biblia, al meditar en su palabra, al orar. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Así que yo pido al Señor hoy y siempre que Él pueda bendecirte, que Él pueda dar su amor a ti cada día para que tú también demuestres a otros ese amor. Empieza por tu familia, empieza por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Demuestra que tú eres una persona que ha sido salvada por Jesús, que ha sido perdonada por Jesús. ¿Sí? Demuestra eso a los que te rodean. Y el Señor se agradará de esa actitud que tú estás tomando. Que tengas un buen día y te dejo con esta alabanza que ya lo escuchaste en algún momento, pero que dice que el Señor te bendiga, que el Señor pueda dirigir tu vida y te ayude con esa bendición a ser un testimonio para los demás, una bendición también para los demás. ¿Está bien? Gracias a Dios por reunirnos aquí. Mañana estudiaremos un tema importante también. El tema se titula Llamado Universal. ¿Para qué el Señor nos ha perdonado? ¿Para qué? Para cumplir una misión. Mañana veremos eso. Nos vemos. Que tengas un lindo día hoy, un día de victoria. Gracias por dejarme tu comentario. Gracias. Comparte este video, comparte esta transmisión, no te olvides. Antes que te vayas, ponle compartir. Ponle un me gusta también si entendiste el mensaje, si comprendiste, si te sirvió hoy. Dale un me gusta allí, por favor. Eso también a mí me fortalece y me alegra ver tu nombre allí. Hasta luego. Nos vemos. Que Dios te bendiga. Que el Señor te dé paz y que su amor brille en ti, que su luz pueda alumbrar la senda frente a tus pies y así seguir la corona alcanzar y al partir vayas con Jesús. Su gracia nos enseñó a amar sin condiciones y a vencer el temor con el poder de tu amor. Toma la cruz para servir de corazón y al partir pueda ser su voz, pues Él es tu fuerza, victoria y luz. Él
porción y mi copa, mi escudo es Él. Y su bendición, te dé valor y libertad, y que nunca te falte la fe. Y al partir siempre estés con Dios.